como quisiéramos conversar, de cómo se sintieron. Puede ser una primera pregunta que podamos, como alguien que quiera compartir. Pues yo estaba con la pregunta de la fuerza, y ya en unas clases anteriores como que habíamos tocado el tema de la fuerza. Y bueno, tengo que decirles que yo el semestre pasado me fracturé la mano derecha y me metieron unos clavos en el brazo. Entonces he estado como pues recuperándolo y me ha hecho preguntarme como cuáles han sido mis límites. Entonces en esta clase yo en mi cabeza recordando hasta dónde podía llegar y cómo disfrutaba como de eso, como de a veces extralimitarme, a veces de un poco, bueno, qué tanta fuerza puedo dar sin que mi brazo se lastime y lo disfrute. Entonces fue como estuve haciendo esa clase. Gracias. Sí, muy importante esa observación, esa brújula entre... Yo también he vivido con el dolor mucho, como que esa ha sido una pregunta, cómo estar en el dolor, como en un cuerpo que tiene unos límites, porque el dolor, o en mi caso, pues por artritis, que tengo artritis, y comprender cuáles son esos lugares, que igual me gusta como saber que soy capaz, como que eso no me inhabilita, pero también sabiendo que puedo ajustar lo que necesita ajustar para poder estar. A mí me resonó mucho lo del esfuerzo, como que tengo mis discusiones con este discurso de hazlo, sí, dale, dale, pero como que siento que como que hay una línea muy delgada que hoy la descubrí y me parece muy interesante y es que como que como que hay una línea delgada entre creerle este discurso todo sistémico de esfuérzate y dalo todo y estállate y encuentra un propósito a tu fuerza y encuéntrale un propósito a la tenacidad y a la garra y a darlo todo porque tiene un sentido. Entonces, como que eso me llevó de la clase y fue como una iluminación así toda, como que estaba ahí dándole y dije como, marica, ¿qué es esto tan increíble? Entonces siento que fue muy poderoso. Me lo llevó y me lo llevó como como un aprendizaje transformador, porque creo que también es muy importante eso, como, como saber que, pues, que tenemos nuestros límites, pero que también pues, somos feroces y eso vale la pena recordarlo. Y con estas preguntas que, pues las dos preguntas, la que abre Aiko y la que abre la señorita Boston entre el esfuerzo, la fuerza y el límite, yo siento que es lindo esa propuesta que hace la señorita Boston de salirnos del estereotipo de la fuerza y del estereotipo de la capacidad, porque siento que no cuestionar la fuerza y la capacidad lo que hace es que entremos en esos discursos que realmente son muy pobres de es que yo tengo que poder, pase lo que pase, a toda costa y yo tengo que ser capaz. Pero claro, como no lo pones en duda, es poder y ser capaz a la altura de un discurso estereotipado, seguro por otros cuerpos que no sufrieron de nada y que también existen, pero siento que lo lindo de poner en duda ese discurso es que cuando se pone en duda el estereotipo, lo que se abre es esa conciencia de la diferencia, que claro, lo hace un trabajo mucho más difícil porque es sí hablar del esfuerzo, sí hablar de la fuerza y del límite, pero sin perder de vista la diferencia, como la manera en que cada cuerpo puede estar y desea estar y se encuentra Ujú. en el momento. Eso Mm. me parece súper lindo. Y una cosa que me pasó a mí es que no es la primera vez, como que siempre en espacios que están pidiendo como una visita al cuerpo con esta intención que es muy focalizada, muy contundente y con una energía muy directa, yo me siento perdida por momentos, pero lo que entiendo es que he estado dedicando mucha atención a un cuerpo que se construye en un flujo continuo donde tal vez el foco está mucho más expandido y la energía no es como
tan direccionada, sino más expandida. Ujú. Como no pensando con eso que hay uno que está mal y otro que está bien, o uno que es mejor y otro que no es mejor, sino, sino pensando en esa posibilidad de habitar muchos, como muchos lugares, muchos orígenes, o como dice la señorita Boston, muchos motivos para la fuerza, porque también, ¿quién dice que la fuerza no puede ser expansiva y no enfocada, por ejemplo? Como que Ujú. esa pregunta se me abre y la sensación en el cuerpo primero es pasar por un momento de sentirme muy perdida, pero también muy gustosa en esa intención. Me cueste muchísimo más por el tipo de insistencia en el que he venido estando muchos años. Como frente a la, ¿dónde está la fuerza o dónde se expresa o cómo se manifiesta? Claro, aquí es jugar al foco, al tiempo, a una guía como muy estructurada, pero es súper interesante eso que es como que la conciencia más allá de hacerlo tal cual o de hacerlo o de observar o seguir un patrón o a la profesora, es más como dónde está la fuerza, en qué niveles, ¿sí? Como en la intensidad. Yo siento mucho que es una intensidad y como un tono corporal también, que a mí me interesa también, porque a mí me ha ayudado. O sea, yo le decía alguna vez a André que alguna vez cuando renuncié a un trabajo que me acosaban laboralmente, ese día me fui a hacer cao antes de ir a renunciar y yo sentía que era porque necesitaba un cuerpo que me ayudara a tener un tono en mi voz, ¿no? Y como en la voz, en la claridad, en el tono, ¿sí? En un tono también espiritual por allá que se activa cuando me permito estar en ese tono de la fuerza expandida en muchos niveles, ¿no? Y entonces me di cuenta para qué me estaba sirviendo. Yo antes estaba yendo porque quería hacer algo diferente cerca de la casa, pero luego empecé a entender cómo eso atravesaba otras partes de mi tono que no conocía de mí, porque siempre había estado en otras tonalidades de mi cuerpo. Entonces sí es interesante eso que dices, André, como súper, súper chévere, como esas distintas niveles y espectros de la fuerza. Em, que yo siento que es vital dejar de asociar la fuerza o la furia en términos negativos. Porque claro, nos han enseñado a asociar la furia o la fuerza con esa tensión, pero es porque también la asociamos con algo malo, como, ah, tú te pones furiosa, es malo, ah, tú usas la fuerza, es malo. Claro, siento que eso nos hace también pensar que caer en el otro extremo tampoco es tan chévere, como, ah, la furia y la fuerza furiosas y fuertes son una chimba porque son furiosas y fuertes. Y siento que es Exacto. un poquito eso que PM llama como el foco, y es que yo siento que no hay que perder de vista que la furia, el dolor, la fuerza e incluso la frustración son potencias, y como potencias son posibilidades son posibilidades son rutas, son caminos, y lo interesante es verlo no como una tensión que fija un punto, sino como una potencia que abre unos flujos, sino Ujú. que, sino que claro, como tal vez, como culturalmente no lo enseñan a asociar como mejor tú no estés ahí, es mejor controlarse, es mejor apaciguarse, como si no apaciguarse y no controlarse no fuera también una posibilidad de generar energía. Estaba pensando justamente en cómo que esa canalización de la rabia para mí, como que a lo que siempre estaba acostumbrada era que canalizar la rabia era violencia, como en otras cosas que hago. Y lo que me pasó en esto fue que canalizar la rabia fue también un poco como desmoralizar la rabia y quitarle esa carga negativa.
y también lo pensé como con algo que pasó el sábado y era como pensar el cuerpo es un concepto y ahora pensaba la rabia también es un concepto que está cargado de todo esto, pero la rabia de verdad fue también lo que sentí ahora, ¿no? La rabia no es esa violencia o también, porque hay muchas formas de rabia, eh, pero me pareció muy potente eso que sentí ahora y fue como canalizar la rabia a través de la energía y como no pensar que la rabia recae sobre alguien más, sino que la rabia también puede ser la forma en que direcciono esa energía en mi cuerpo. Es como jugar también al cuerpo, claro, es un cuerpo que puede ser el estereotipo, ¿no? Como del ataque, de esos cuerpos que están ahí en nuestros cuerpos por allá, ¿no? Como el patada puño, pues digamos, como en eso tan básico, pero que para mí en la potencia de un cuerpo que se mueve, descubrirlo como una manera de expresar un tono, que usualmente el tono tiene que ver mucho con lo emocional, ahí puedes sentir que está muy cerquita y muy parecido a la rabia, pero no necesariamente es que hayamos sentido rabia, ¿no? Es como igual los tonos del cuerpo se parecen a sus palabras, aunque no se sientan las palabras. De todo lo que han hablado, como que también siento, o bueno, personalmente, es como, y lo que dijo PM ahorita, y es como también nuestro interés como inicial un poco, es como en verdad recuperamos esa capacidad de reacción, que a veces sí puede ser violento, o no sé si esa es la palabra, pero un poco lo que tú decías ahorita, como ante un abuso laboral o algo por el estilo, acoso, lo que sea, yo pueda tener esa capacidad de reaccionar porque pues a uno como nena, pues esas cosas como que están súper apaciguadas desde la socialización, que es como pues no pegas un puño, si no carga cosas fuertes, ¿sabes? Estas cosas como que sí siento que las tenemos que ejercitar para a veces hablar duro, para en verdad si necesitas pegar un puño hacerlo. ¿Sabes? Es como que es algo con lo que yo he tenido esa pregunta últimamente y es como, pues es defenderme a veces, que de hecho también ahí encuentro la furia. Pero sí, es como toda una pregunta alrededor de la censura de los cuerpos frente a... no, yo creo que es frente al tono, o sea, más que frente al puño, la patada o la defensa, como el tono intenso de estar fuerte, aunque eso en el cuerpo esté de otra manera que no necesariamente son puños y patadas, ¿sí? Como que es una mirada, es un silencio, es un centro, no sé, como que siento que es toda una pregunta. Y este momento tampoco es menor. En este momento es donde te recargas de energía y de fuerza, porque esas miradas por las que estás viajando son el futuro de la humanidad. Y ese es el futuro de la humanidad. Entonces hay mucha esperanza.